El Congreso Eucarístico Internacional que se está celebrando en Budapest está pasando prácticamente desapercibido. Hay más interés en saber si cuando llegue el Papa el domingo saludará al primer ministro Orbán que en saber lo que dirá el Santo Padre en la homilía. Los medios de comunicación están más interesados en eso o en ver si la recuperación física del Papa después de la operación es tan completa como dicen, que en el hecho en sí de que este gran acontecimiento para la vida de la Iglesia se esté celebrando y en el mensaje que el Santo Padre dará. Esperemos que ese mensaje en la misa de clausura de una estancia en Hungría que durará solo 7 horas, esperemos que ese mensaje sea contundente y ayude a los católicos, a todos los católicos, incluidos los católicos alemanes, a darse cuenta de lo que significa la Eucaristía y el respeto que se le debe. Hasta ahora poco ha trascendido, y lo que ha trascendido han sido sobre todo 2 intervenciones. Una, nada menos que de un metropolita ortodoxo, el metropolita Hilarión, que ha hablado muy claramente de la fe de los ortodoxos en la presencia real de Cristo en la Eucaristía y también en que cada vez que se celebra la Santa Misa se hace de nuevo de forma incruenta el sacrificio de Cristo en la cruz. Se renueva otra vez, cada vez se renueva lo que ocurrió en la última cena. Que un ortodoxo tenga que decir esto y que sea noticia es ya de por sí significativo sobre cómo estamos los católicos. También es significativo que un católico africano, un cardenal, el cardenal emérito de Abiyán, la capital de Nigeria, haya tenido que recordar que no se puede comulgar si no se está en pecado mortal. Y haya pedido a los sacerdotes que enseñen esto a los fieles, que hay que comulgar siempre que se esté en gracia de Dios. Que sea un ortodoxo y que sea un africano los que recuerden estas cosas esenciales, me parece bastante significativo de dónde queda todavía algo de sólida fe. No digo solo de fe católica, porque en esto los ortodoxos y los católicos creemos lo mismo. ¿Qué es la Eucaristía? ¿Por qué es tan importante la Eucaristía para los católicos? La Eucaristía para nosotros es Cristo, y por eso es precisamente tan importante. No hay nada en la Iglesia, absolutamente nada, que sea más importante que la Eucaristía. Nada. Porque en la Iglesia lo más importante es Cristo. La Iglesia está para adorar a Dios y no para adorar a los hombres. La Iglesia está para servir a Dios. Es verdad que hay varias presencias de Cristo y que una presencia de Cristo está en los que sufren. Pero la Iglesia está para servir a Dios y por Dios, porque allí está Cristo para servir a los que sufren. Una iglesia, como se suele llamar, social, es decir, una iglesia que está para servir al hombre y que olvida que eso es por amor a Cristo, se convierte rápidamente en una iglesia socialista e incluso en una iglesia comunista, es decir, en una institución, una ONG atea. Cuando la Iglesia no mira permanentemente al sagrario, cuando la Iglesia no proclama que lo más grande que hace no es tener comedores, hospitales o colegios, que son cosas muy importantes y muy necesarias, pero que lo más grande que hace es el sacrificio diario, incruento pero real, que celebra el sacerdote cada vez que consagra en una misa. Cuando la Iglesia no proclama esto, ha dejado de mirar a Cristo y se ha puesto a mirar a otro lado, que más pronto o más tarde se convierte en una adoración a los hombres o a las cosas que los que mandan quieren que adoren. Recuerdo un libro que leí hace muchos años de este escritor español Jiménez Lozano, y él decía, un católico, si es católico, se arrodilla ante Dios. Y esto le purifica. Un católico se arrodilla, efectivamente, se arrodilla, pero solo ante Dios, y esto le purifica.
Porque cuando te arrodillas ante Dios, ya no te puedes arrodillar ante los hombres. Solo ante Dios sí, solo ante Dios doblamos la rodilla. Es verdad que como creemos que hay una presencia de Dios en el que sufre, también nos arrodillamos ante el que sufre para servirle y ayudarle en nombre de Dios y porque ahí creemos que está Dios. Pero nuestro deber, nuestra deuda la tenemos con Cristo. Es Cristo el que nos ha salvado. Es Cristo el que ha dado la vida por nosotros. Es Cristo el que ha pagado con su sangre nuestra salvación. Y por eso es ante Cristo ante el cual nos arrodillamos y solo ante Él doblamos la cabeza, solo ante Él le adoramos. Cuando olvidamos esto, repito, la Iglesia se convierte en social, en socialista, en comunista, se convierte en una ONG atea que hará el bien, seguramente que algunas cosas las hará bien, incluso muchas cosas las hará bien, pero no son aquellas para las que ha sido fundada por Jesucristo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.